impactante. Y ver así, yo me pongo a llorar. A veces ya ni veo ya, no le quiero ver. Ahora de 37 años, ella es la mujer que en el recuerdo de los peruanos y el mundo aparece su imagen luchando por su vida. Apareció como un milagro entre el lodo de un huaico en Punta Hermosa para dar esos 8 esperanzadores pasos que la llevaron a sobrevivir. Es Evangelina Chamorro, que a 5 años de aquel fatídico niño costero del 2017 y que asoló el Perú, conversó con los especiales de TV Perú y dio esa mirada al pasado para compartirnos esa historia que no contó a detalle. Y desde ese suceso poder analizar de los retos que quedaron pendientes para el Perú en la remediación de daños por el desastre, obras de prevención como en las defensas ribereñas y todo aquello que nos lleve a mitigar los efectos de un futuro evento natural que pueda ocurrir en el país. Sigue igual, todo nomás sigue igual. Lo único que ha mejorado es el puente, nada más. Así, el único que el puente ha mejorado. Ahora que yo vea, el puente ya está, siquiera esos han mejorado. No veo. Es una mañana de agosto y a la ribera del emblemático río Rímac en Lima ha llegado el ingeniero civil Miguel Estrada, experto en gestión de riesgos y desastres, además de investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería. Recorre una de las zonas afectadas de San Martín de Porres en el 2017 con el Niño Costero, cuando incrementó el caudal del río Rímac. Estamos viendo ahí la socavación ya de la base de esas losas que pueden generar el colapso de la misma losa. Cuando el río Rímac se desbordó en el puente Dueñas, produciendo un gran aniego, los cimientos del puente se debilitaron por el impacto de piedras y lodo. Y aunque se realizaron trabajos de contención, con los años el mal manejo de los residuos domiciliarios, excesos de restos de construcción y falta de mantenimiento llevan a la reducción del ancho del cauce. La informalidad de las viviendas hacen que esta sea una zona de alto riesgo. Estamos viendo, por ejemplo, viviendas que no están terminadas o viviendas que no siguen la normatividad técnica peruana. En el 2017, el Niño Costero fue de las más devastadoras inundaciones que soportó el Perú en su historia reciente, afectando a 1.9 millones de personas de 13 regiones del país, entre ellas La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Lima, Loreto, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica y Junín. Todas sufrieron graves consecuencias. Allí es donde nace la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con el propósito fundamental de rehabilitar y reconstruir toda aquella infraestructura dañada en el Perú. No se pueden mover. Se está yendo. La reconstrucción, por el sentido de que había bastante daño, ¿no?, a lo largo de todos los ríos, las quebradas. Entonces se ha identificado, se ha hecho un inventario de todo eso y en función a eso se ha comenzado a trabajar en lo que es reconstrucción. Y muy aparte, en paralelo, también estamos trabajando con la construcción, pero en forma integral ya, en forma integral, la intervención de todos esos ríos, ¿no? Tras el Niño Costero, 29 puentes del país quedaron intransitables. Uno de ellos fue el puente Talavera en San Juan del Lurigancho, construido en el 2010, pero que ante el incremento del caudal del río Rímac en marzo del 2017, este colapsó o desplomó ante el asombro de cientos de personas.
Así el distrito de San Juan del Lurigancho, Chosica y también el sector de Carapongo fueron entre los sectores de la capital que resultaron más afectados por los desbordes de los ríos Huaycoloro y el Rímac, y con ello también la caída de huaicos que desencadenaron en que cientos de familias lo perdieran todo. En la quebrada Carocio de Chosica, esta es la situación actual en la que se encuentran. Desde la parte alta, con esta vista aérea hasta la zona baja, la limpieza de estas barreras es fundamental para que puedan cumplir su propósito ante cualquier eventualidad. Lo mismo ocurre en la quebrada Alto Pedregal, donde también se encuentran las geomayas. Se puede apreciar cómo es que desde este punto se inicia la confluencia de las quebradas para que luego discurra el agua de las lluvias, llevando a su paso toneladas de rocas. Aquí aún las poblaciones siguen estando en vulnerabilidad. Tenemos las quebradas en Chosica, por ejemplo. Cada año tenemos estos desbordes, los huaicos, afectando prácticamente casi a las mismas familias, ¿no? Y no entienden que tienen que retirarse de esos lugares, y también no hay una fuerte posición de la municipalidad para que esas zonas sean intangibles y ya no deban ser ocupadas. ¡Hay una persona ahí! Y fue en medio de las devastadoras secuelas que dejaban las lluvias e inundaciones que la historia de Evangelina Chamorro llenó al Perú de esperanza. Verla emerger entre toneladas de barro, palos y rocas fue ese rayo de luz para todo el país frente al desastre. 5 años han pasado de ese suceso y ella, junto a TV Perú, regresó al lugar de la tragedia. En esta parte era mi corral, en esta parte. Porque en esta distancia era mi corral. En esta parte, en esta distancia. Todo esto. Y ya están rellenados todo, por ahí pasan los lugares del huaico, está allá. Y aunque todo ha cambiado y ella ya no vive allí, el terreno que antes cuidaba y en el que criaba chanchos y otros animales junto a su esposo Armando y sus 2 hijas, hoy es una pista sin asfaltar por donde transitan cientos de vehículos pesados. Pero es aquí donde marca el punto de quiebre en su historia. Una historia que también quedó marcada para sus vecinos, que hoy, al verla después de muchos años, no dudaron en envolverla de abrazos. Dios tiene un propósito para ti. Y vecina, gracias a Dios estás acá, otra vez con nosotros. Dios te da otra oportunidad. No piensen que yo les he olvidado. Gracias. No nos olvidas de tu pueblo, Desde que sucedió solamente esto, los vecinos de arriba, los que viven arriba han traído máquinas, lo hemos tratado de acomodar, pero después no se ha hecho nada. Su hazaña de vida fue tendencia en el mundo. Ella nos contó de esos instantes cuando fue arrastrada por casi 5 kilómetros de lo que antes era Villa Navarra hasta el Puente Lurín en la Panamericana Sur, en el ingreso a Punta Hermosa. Yo también estaba limpiando. Y el barro era acá, hasta acá. Estamos parados hasta acá. Ya no es que el agua venía. Hasta el palo ya me aplastaba los pies. A mí me arrastró así. Así era yo me he ido así como un papel. Parece que el viento le está llevando. Yo quería tratar de pararme, pero no podía. Pues, si voy a poder, piedras, palos. Hasta la ropa que yo tenía, una faldita que tenía, todo eso me quitó. Hasta con polo no me he ido hasta abajo. Pero al final todo esto era lodo, no se podía parar. Tragaba lodo, barro, eso, ya me sentía cansada, Evangelina Chamorro, en aquel entonces de 32 años, cobró notoriedad cuando en su lucha por sobrevivir al huaico de Punta Hermosa fue grabada con un celular y compartida en las redes sociales. Ella logró salir sola,
no fue rescatada por ninguna de las personas que solamente la observaron. Su lucha fue individual y solitaria. Diosito me dijo, me ha agarrado de mi cabeza. A veces pienso y yo no, pienso, analizo yo todo. Dirá, Diosito es bien, Dios es grande. Me ha dado fuerzas. ¿Hasta qué distancia para poder salir? Ella recuerda que en su primer intento por salir del barro, su cabello quedó enganchado para volver a caer. Todos esos instantes aparecen con más fuerza sus recuerdos y su corazón cuando se acerca cada vez más al puente de la Panamericana Sur en el ingreso a Punta Hermosa. Evangelina es una sobreviviente del olvido, de la falta de prevención. Una mujer religiosa que nos dice que solo Dios fue quien pudo darle esa fuerza para levantarse y no morir. Este hueco era, ahí donde yo salgo, para este lado. ¿Dónde, acá? Sí, en esta zona. Yo pasé por acá, todo esto. Esta era como una curva. Esta era como una curva. Me fui a... Es una curva. Ahora ya le han arreglado el puente ya. Todo esto. Esto sí. Eso. Nos dice que pensar en sus hijas la mantuvo con vida y aunque hoy ya no vive en ex Villa Navarra, en su nueva casa de Lurín con su tercera hija y su esposo, no olvida de ese milagro de vida en el que ella se convirtió. De corazón la persona que ese momento que me apoyó, me rescató de ahí, la persona que me dijo levántate, tú puedes. A esa persona le doy muchísimas gracias por el aliento que me ha dado. Yo agradezco muchísimas gracias, bendiciones. Desde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tras el Niño Costero no han cesado en su propósito de devolverle a las familias peruanas sus hogares, restituir toda la infraestructura física dañada y destruida en 13 regiones del país, bajo los propósitos de reconstrucción y prevención a través de soluciones integrales en 19 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales a lo largo de la costa. Se ha identificado en lo que es las defensas ribereñas urgentes, necesarias, porque cuando se salió el evento trajo un movimiento de masas de gran intensidad, ¿no? Entonces se ha arreglado todo lo que son, por ejemplo, bocatomas, se ha mejorado vías y todo lo que en realidad ha dañado, ¿no? Esa ha sido la intervención inmediata que se ha realizado. Así, en las quebradas San Ildefonso y San Carlos en Trujillo, también iniciaron los primeros trabajos en defensas ribereñas, un megaproyecto ejecutado por el acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido, que ha permitido agilizar la ejecución de otras obras ya entregadas, buscando mitigar los impactos de eventos naturales como las lluvias intensas. San Ildefonso ya se está haciendo la intervención ya. Con la protección, estamos poniendo ahí protección a lo largo de toda la quebrada. El Niño Costero nos dejó varias lecciones de todo lo que se debe de mejorar para reducir el estado de catástrofe en el que quedó el Perú en el 2017. Y aunque se abre un panorama de reconstrucción y prevención, aún falta mucho por hacer, una labor que también pasa por el ciudadano. Hay una responsabilidad compartida, tanto de las autoridades, porque hay que hacer más de todas maneras, pero también de la población. Nosotros tenemos una ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres muy buena. El problema es que no se está aplicando, no se está implementando. El Perú se encuentra en una zona del planeta donde se registran una serie de fenómenos naturales cíclicos, ya sean las lluvias intensas, huaicos, sequías, temblores y terremotos que se repiten con cierta periodicidad. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tanto nos estamos preparando para resistir estos fenómenos o hacerles frente esperando tener un menor daño posible? No más construcciones informales y no más construcciones en zonas inundables. Segundo,
¿Qué hacemos con tanta población que está expuesta? Se pueden hacer, por ejemplo, programas de reubicación. Existe también una ley que es la reubicación de población en zona de riesgo no mitigable. El problema es que eso lleva consigo un problema técnico que lo podemos solucionar los ingenieros, un problema económico que definitivamente se pueden otorgar fondos para eso, recursos económicos, pero hay el otro problema que es el problema social y el problema político. Alguien tiene que tomar la decisión. Sigo lo mismo, sigo igual, todo nomás sigo igual. Lo único que ha mejorado es el puente, nada más. Así, el único que el puente ha mejorado. Ahora que yo vea, el puente ya está, siquiera esos han mejorado. 5 años han pasado de aquel devastador niño costero y lo que hemos podido ver es que aún no se está planificando de manera adecuada. Las poblaciones siguen asentadas en lugares equivocados, generando un alto grado de vulnerabilidad en nuestro país. El niño costero y todo lo que dejó a su paso no hizo más que visibilizar todo el estado de riesgo y vulnerabilidad en el que nos encontrábamos. Nos dio una radiografía cruda de cuánto o poco habíamos hecho en prevención. Sin embargo, 5 años parecen cortos en lo que se ha podido avanzar y lo que aún falta por desarrollar. Pero si no construimos y no aprendemos producto de la tragedia, será más difícil mejorar y hacerle frente a sucesos como los vividos y los que de seguro vendrán. Actuar y prevenir es tarea y compromiso de todos. El inicio de la existencia legal frente a toda una vida como ciudadano peruano. La vida escrita en papeles, números, documentos y firmas en identidad. Le voy a tomar 3 huellitas, ¿ya? Una va a ser para la RENIEC, con eso vas a sacarle el DNI a tu bebé. Y ahí emocionado por todo esto. Es una nueva etapa en mi vida, ¿no? Espero que en un futuro muy lejano ya todo esté bien, ¿no? Y trabajar duro por la bebé, sí, para darle un mejor futuro. El inicio de la existencia legal frente a toda una vida como ciudadano peruano. La vida escrita en papeles, números, documentos y firmas en identidad. Estoy vivo. Llevo 38 minutos en este mundo. Nadie sabe quién soy. Absolutamente nadie. Solo mamá conoce mi nombre. Señor, felicitaciones por su bebito. ¿Qué nombre le ha puesto? Señorita, su nombre es Eider. Eider. Sí, señorita. ¿Sus apellidos? Más Callañaupa. Pero me alegro, señorita, que ha salido todo bien, señorita. ¿Qué le dice? ¿Está sanito? Sí, señorita. ¿De dónde es usted? Yo vengo de Carabello. Yo vengo sin familia, señorita. ¿Ah, solita vino? Sí. ¿Como un taxi de mi casa? Sí, un vecino me trajo, señorita. Eiler Mas Callañaupa vio la luz el miércoles 3 de agosto a las 11:08 de la mañana en una habitación del Hospital Materno Perinatal. Con 3 kilos 770 kilogramos y sus 50 centímetros de estatura, se adapta a vivir fuera de mamá.
Es el tercer niño de Gladys Callañaupa Lacote, de 37 años. 9 meses después ya lo tiene en sus brazos. ¿Cómo se siente? Veo que le está saliendo una lagrimita. Estoy emocionada. Ah, sí, señorita. Ya, tranquila. Sí, Los 3 hijitos que tiene, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? No, por hombrecitos tengo, ¿Por señorita. hombrecitos? Sí, señorita, los Estaba 3. buscando a la mujercita, tal vez. Sí, señorita, y hombrecitos sale. Para el otro año. ¿Vas a seguir buscando a la mujercita o ya no? Ya. Ahí cierra. Ya no, ya, señorita, suficiente 3. 3 hombrecitos. ¿Qué es lo que quisieras para él? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? Pues ya es una vida que se hace aquí. Y supongo que como madre siempre vas a desear lo mejor para tu bebito. Sí, señorita, sacar adelante, no, señorita. Algo mejor que nosotros, señorita. Que sea algo, que sea un profesional, algo, no, señorita. Felicitaciones. Gracias. Cuídalo mucho. El ciclo de vida no se detiene, pero en los últimos 9 años la tendencia en nacimientos disminuyó. En el 2012 se registraron 738.945 nacimientos en el Perú y el extranjero, mientras que de enero a mayo de 2021 la cifra se redujo a poco más de la mitad, 318.007. Tendencia que RENIEC atribuye a un bajo número de matrimonios y la edad promedio para casarse. La vida se transforma, avanza, se divide. En el momento en que empezamos a ser uno, una persona humana, empieza a escribirse nuestra historia. Le voy a tomar 3 huellitas, ¿ya? Una va a ser para la RENIEC, con eso vas a sacarle el DNI a tu bebé, tu identificación de tu bebé. ¿Sí? Y 2 huellas van a quedar en el hospital como un registro. Es importante mantener un curso continuo en el proceso de identificación, porque es una cosa muy delicada que tiene trascendencia médico-legal. De tal forma que la mamá va a ser consciente siempre que su bebé, el producto de su nacimiento, está con ella. Después del parto se le hace contacto precoz, nace y se le pone encima del pecho de la mamá al bebito, ¿no? Y ella está con su bebé todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que está acá con nosotros. Y hay un pequeño tiempo que nosotros utilizamos para la identificación. Luego te voy a tomar también la huella a ti para que quede registrado todo, ¿ya? Que es una identificación tanto de la mamá como del bebé en una hoja que es especialmente ya diseñada, en donde se pone la huella de la mamá y la plantita del bebito en la misma hoja, con la finalidad de que no haya ningún tipo de confusión, ninguna duda, de tal forma de que se garantiza la identificación adecuada de este bebé. Gladys Callañaupa nos abrió las puertas de un momento privado entre su bebé, el equipo de profesionales y ella. Un acto de desprendimiento que nos permite conocer cómo funciona el sistema de documentación y el derecho a la identidad, que empieza con la emisión del certificado de nacido vivo. Vamos a pasar a imprimirlo a la mamá. Hay 2 partes. La parte superior va hacia la mamá para que haga su trámite en la RENIEC y la parte inferior pasa a la oficina de estadística. El nacimiento y la filiación biológica entre el recién nacido y su madre se demuestra con este documento, necesario para el trámite del acta de nacimiento. El primer documento que materializa el ejercicio de la identidad y la existencia legal de una persona. Solo entonces, nuestros nombres y apellidos cobran vida. Flores Coáguila, ¿no, señor? Su niña es Abigail Ainhoa. ¿Sí? Algunos hospitales del país, como el materno perinatal, cuentan con oficinas registrales auxiliares de RENIEC, donde antes de ser dadas de alta, las mamás pueden tramitar el acta de nacimiento y el DNI amarillo. Jocelyn dio a luz el 2 de agosto a las 2:45 de la mañana. A menos de 24 horas del parto natural, la encontramos con su bebé en brazos y su esposo, a la espera de registrar a Ainhoa Flores Fuentes, su tercer hijo. Ainhoa
Tengo mi padrino que está en Estados Unidos y me dijo pues que le ponga el nombre y me gustó y le puse el nombre. ¿Y el papá cómo está? Y ahí emocionado por todo esto, que es una nueva etapa en mi vida, ¿no? Y sí, la mujercita, que tanto quise y ya un poco emocionado con todo esto. Espero que en un futuro muy lejano ya todo esté bien, ¿no? ¿Qué esperan para ellos? Solo cuidarlo, ¿no? Y trabajar duro por la bebé, sí, para darle un mejor futuro. Vamos a leer el acta de nacimiento, ¿ya? De la niña Abigail Ainhoa Flores Fuentes, ¿no? Papá es Roberto Flores Coáguila y la mamá es Jocelyn Fuentes Pérez. Es una niña que nació en la maternidad el día 2 de agosto de este año a las 2:45 de la mañana, ¿no? ¿Todo está conforme? Sí. Declarante, papá y mamá. Este es su acta de nacimiento, guárdelo por favor, la original. Acta o partida es la original. Su primer DNI amarillo y le han tomado la foto y todo. Sí, me han tomado su fotito y todo. Con el tiempo va a poder guardarlo y tal vez enseñarle cuando sea adulto. Claro. Señora, ¿qué le pareció el trámite? ¿Fácil, sencillo? Sí, bien fácil y sencillo, pues, ¿no? Es una oportunidad también para que los niños estén con el acta de nacimiento, todas reglas, con todo. Es una facilidad también porque estamos haciendo prácticamente 2 trámites a la vez. Estamos haciendo la partida y el DNI, el recojo del DNI. Desde el 2002 se puso en marcha la iniciativa de otorgar DNI a los menores de edad, con el propósito de reducir la desprotección, vulnerabilidad y la trata de personas. Según RENIEC, al 2018, 98.9% de esta población cuenta con DNI amarillo, lo que ubica al Perú en una posición de liderazgo en la identificación de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el mundo. A raíz de la pandemia, y como consecuencia de los creativos que somos, porque realmente las épocas difíciles exigen que el Estado sea más creativo, vea cómo acercar sus servicios a la comunidad. Entonces, diseñamos un sistema que es pionero, del cual estamos muy contentos y que es único, que es el Registro Digital de Nacimiento. Más de 64.000 niños, entre niños y niñas, ya cuentan con acta de nacimiento electrónica generada por este novedoso sistema de registro digital de nacimiento. Incluso tenemos la aplicación de un registro civil con enfoque intercultural, nosotros le llamamos registro civil bilingüe. Más de 1000 oficinas ya tienen la posibilidad de generar actas de nacimiento, matrimonio y defunción en castellano y en una de las 14 lenguas indígenas que ya tenemos implementadas. El DNI como lo conocemos ahora es muy joven. La cédula azul y de un solo cuerpo tiene 25 años en nuestras manos. Don Carlos, a sus 83 años, ha sido testigo de su evolución. En 1997 se crea el Documento Nacional de Identidad por el gobierno de Fujimori. Y todos cambiamos la libreta electoral, que era de 3 cuerpos, por el DNI. Don Carlos del Busto Ezeta es uno de los residentes más comprometidos en el hogar Canevaro, compromiso que practica también como ciudadano. ¿Cuántos años tiene? 83 años, felices hoy día acá. ¿Recuerda la primera vez que votó? Me encantó. La primera vez que voté hasta el día que ya no pude votar. Me encantó ser miembro de mesa. Ah, mire. Voluntario, porque me encantaba. Y cuando ya no fui convocado,
me fui a un partido político a ser personero, o sea, para estar. Usted es un buen ciudadano siempre, comprometido. Siempre. Hasta que ya no pude votar. El DNI de Don Carlos no caduca y forma parte del boletín bicentenario presentado por el RENIEC. Según estadísticas, en el Perú y el extranjero, a mayo de 2021, la población identificada con DNI es de 35.559.627 peruanos, habiendo 50% tanto de hombres como de mujeres. El grupo etario con mayor cantidad de población comprende a los niños entre 5 a 9 años, mientras que la menor cantidad, los adultos mayores de 90 años a más. Por eso es que el Perú es uno de los pocos países donde hay un DNI de menor. No todos los países tienen un DNI de menor. Y esto es lo que nos permite decir, sí, somos 35 millones y tantos, porque tenemos a los niños. Y todos los días nuestro registro crece a través de los certificados de nacido vivo y las partidas de nacimiento que ya no se quedan en la municipalidad hasta que la persona cumple 18 años, sino que inmediatamente se incorporan en el registro único de identidad. Para buena parte de los ciudadanos, el DNI, más que el ejercicio de sus derechos y el reconocimiento como ciudadano, tiene un valor utilitario que les permite acceder a educación, salud y programas sociales. Si bien RENIEC ha logrado identificar a 98,8% de peruanos, aún existe una pequeña brecha que no existe para el país. Hay un porcentaje menor, ¿no es cierto?, en la población que está indocumentada, que es el 1.5% de nuestra población a nivel nacional, pero ahí se ubica la población en riesgo social, esa población vulnerable. Y estamos justamente ahorita trabajando ya todo lo que va a significar el Programa Nacional de Prevención, Promoción y Lucha contra la Indocumentación 2022-2024. El DNI nos acompaña en todo el ciclo de la vida y como tal, también evoluciona. Estamos cerca que el DNI azul empiece a ser descontinuado y pasemos por completo al DNI electrónico. A partir del DNI electrónico generar una billetera electrónica donde esté todo, tu seguro social, tu licencia de conducir, tu título académico de SUNEDU, todo podría estar incluido dentro de un documento universal que es a partir del DNI electrónico y la capacidad de su chip de incorporar data adicional. Esto hace que sea un documento muy potente y además las ventajas propias de ser un documento electrónico hace que sea muy difícil de falsificar para masificar el uso del DNI electrónico. Actualmente, en el mes pasado hemos recibido 27 impresoras más para DNIs electrónicos para poder abrir 27 centros de impresión distribuidos en el país. En principio, uno de los objetivos, las ambiciones que tenemos para este año es pasar totalmente los DNIs de menores de edad a DNI electrónico. El lapso total para poder cambiar a todos los peruanos el DNI electrónico, inevitablemente va a tener que ser 8 años. Los servicios digitales y el gobierno digital es el camino que todas las naciones siguen, y el Perú no es la excepción, y esto incluye una identificación fuerte y segura, que nos abra las puertas al futuro.
alrededor de 15 kilómetros de documentación, ¿no? La documentación, como la ves, está en estantería y la cuantificamos de este modo, ¿no? De manera lineal. Entonces podemos ver la magnitud de documentación, millones de folios, ¿no? Miles de legajos donde se está contenida justamente la información de carácter permanente, ¿no? De carácter de valor histórico. Nuestro acervo histórico ha recorrido un camino sinuoso y errante desde la naciente República. Documentos únicos e invaluables han sido víctimas de incendios, saqueos, robos, guerras, terremotos y desidia. El primer local para conservar estos escritos fue el antiguo Palacio Virreinal. Sin embargo, un incendio en julio de 1822 hizo que fueran trasladados a la prefectura, más tarde a una celda del convento de San Agustín y posteriormente a un espacio de la Biblioteca Nacional. Justo acá tenemos, por ejemplo, este documento importantísimo y muy valioso, que digamos es la partida de nacimiento del Archivo Nacional, que luego fue el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, en el artículo 1 se establece la creación del Archivo Nacional y, entre otras cosas, ordena la recopilación de la documentación desde el convento de San Agustín a, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional y otros repositorios que contenían valiosa documentación para constituir los documentos del Archivo Nacional. La fecha del 15 de mayo de 1861, con la firma del presidente Ramón Castilla, que es quien suscribe, ¿no?, en la parte de acá. Es la fecha de creación del Archivo Nacional, hoy Archivo General de la Nación, pero en ese momento Archivo Nacional, 40 años después de la existencia ya de la Biblioteca Pública o de la Biblioteca Nacional. Es verdad que los documentos se guardaban en un primer momento también en la Biblioteca Nacional, es verdad que los que hacen la independencia tienen claro que debemos cuidar la memoria, pero es verdad también que le dan una principal importancia a la Biblioteca Nacional y no tanto al archivo. El primer director o la dirección del Archivo Nacional era un cargo ad honorem, pero además de esto, dada la importancia y el valor de los documentos o de las personas que trabajan en los archivos, es que se les pedía una fianza, digamos, a cada persona para garantizar su idoneidad para trabajar en los archivos. En 1864, el doctor Santiago Tábara se convierte en el primer director del Archivo Nacional. Santiago Tábara en ese momento es una personalidad muy reconocida. Es un intelectual, autor de libros y que ha sido presidente del Congreso, de un Congreso un poco mejor que el que tenemos ahora. Es decir, toda una personalidad al final de su vida es honrada nombrándola jefe del Archivo Nacional. Pero al final no lo dotaron de presupuesto y el señor dijo, yo no voy a arriesgar mi prestigio, ¿para qué voy a estar acá si sin presupuesto no puedo hacer nada? Y en efecto renunció. Entre los años 1919 y 1943, asume la dirección del Archivo Nacional Horacio Urteaga. Además del archivo histórico, se incluye el archivo notarial judicial y el archivo administrativo. Lo que hoy existe en el Archivo General de la Nación, desde el punto de vista histórico, es la documentación más importante de toda América Latina, o por lo menos de toda América del Sur, por la importancia que tuvo el virreinato en su momento, por los testimonios escritos que podemos encontrar allí. Desde el punto de vista histórico es invaluable lo que tenemos allí. Pero hay otro punto que quizás sea tan importante como el histórico, y es que en el Archivo General de la Nación existe también documentación notarial. ¿Cuántos documentos se encuentran aquí? En esta sede, en el área histórica, tenemos alrededor de 15.000 metros lineales de documentación. En la otra área, que es el archivo notarial, tiene alrededor de 10.000 metros lineales, lo que hace la documentación solamente en esta sede alrededor de 25 kilómetros de documentación. ¿Cuál es el documento más antiguo que se encuentra aquí en esta sede? Tenemos aquí un documento que corresponde a un libro de cuentas, que es el del año 1602, que formaba parte del extinto Ministerio de Hacienda y Comercio, hoy Ministerio de Economía y Finanzas. Acá tenemos otra joya de nuestros repositorios, que es una carta, que es correspondencia que envía
general San Martín a Hipólito Unanue, como sabes, un prócer de nuestra independencia. Lo que hace es informar hacia septiembre de 1821 cuál es el estado del avance de las tropas patriotas, ¿no? Y bueno, lo que dice básicamente es que está satisfecho por el avance favorable de las tropas y que aun cuando están cerca los enemigos, los realistas, él ve con mucha fe, ¿no?, el avance que se desarrolla en aquel entonces. Es parte de la correspondencia que envía San Martín como protector del Perú a Hipólito Unanue en su condición de ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, mucha de esta documentación del proceso pre-independencia, inclusive post-independencia, se encuentra aquí en el Archivo General de la Nación. En este documento podemos dar cuenta justamente el ascenso que se hace de nuestro héroe nacional Miguel Grau de alférez a teniente segundo de la Armada. Por ejemplo, acá podemos leer Juan Antonio Peset, presidente constitucional de la República, atendiendo al mérito y servicio del alférez de fragata de la Armada Nacional, don Miguel Grau, he venido en ascender a teniente de segunda de la misma. Por tanto, ¿no?, dice, dado en la Casa de Gobierno en Lima a 11 de septiembre de 1863. Podemos encontrar documentación, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, documentación, por ejemplo, importante, como es los registros de civiles, de nacimiento, matrimonio, defunción. También tenemos lo que son la serie OL, los primeros oficios, y que va hasta mediados del siglo XIX, que es documentación justamente del Ministerio de Hacienda, cómo era el movimiento económico, digamos, ¿no?, en la naciente república. Ahorita nos encontramos en este sector que se encuentran justamente los legajos de lo que son los expedientes sucesorios. Tenemos alrededor de 4.000 legajos de expedientes sucesorios, donde obra información justamente, ¿no?, a la muerte de alguna persona, justamente se hacía toda esta gestión, ¿no?, para poder ver los bienes que habían dejado, ¿no?, en vida, digamos, y poder hacer este proceso de repartición entre sus herederos, ¿no? Yo, José María Arguedas Altamirano, deseo o considero necesario dejar establecido en este documento mi voluntad y con respecto a los pocos bienes que poseo y a mi familia. Cláusula primera. Los derechos sobre mis libros, Agua, Yaguar Fiesta, El Sexto, Los Ríos Profundos y mis cuentos no comprendidos en estos libros corresponderán a mi ex esposa Celia Bustamante. Si ella falleciera, los citados derechos pertenecerán a mi esposa Sibila Arredondo Guevara, ¿no? Él hace mención aquí de las dos personas que en algún momento han sido muy importantes en su vida, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver la solicitud de pasaporte de Isabel Granda de Filler, nuestra chabuca Granda, ¿no? Indica justamente que su fecha de nacimiento, el 3 de septiembre de 1920, solicita justamente este pasaporte para viajar a los Estados Unidos, ¿no? También indica características como dónde residía y también señas físicas, ¿no? Por ejemplo, que medía 1,64 m, el cabello castaño claro, ojos azules. Esta solicitud es del año 1943, lo que da cuenta que a la fecha de esta fotografía ella tenía 23 años. Perú. También tenemos del reconocido arqueólogo Julio C. Tello. Aquí también da cuenta de este viaje que él va a hacer justamente, ¿no?, a Panamá, indica, ¿no? Y indica justamente su profesión, ¿no?, doctor en ciencias, ¿no? Él iba a hacer el viaje no solo, sino también con su esposa, como puede darse cuenta aquí en la fotografía de la época. Un incendio en la Biblioteca Nacional provocó que en junio de 1943 el Archivo Nacional se traslade hasta la sede de Palacio de Justicia durante el gobierno de Augusto B. Leguía. El Archivo General de la Nación ahora mismo estamos, digamos, en 5 locales. Este local, que es el local histórico que ocupamos desde 1943, donde tenemos archivos notariales, tenemos documentos de la República, ¿no?, del archivo republicano que se llamaba antes. Tenemos el local del Correo Central, que está al costado del Palacio de Gobierno, donde tenemos el archivo colonial, siendo su documento, digamos, más importante y más antiguo el protocolo ambulante de los conquistadores. Tenemos otro local en Pueblo Libre, que es el local donde se construiría nuestra nueva sede, que tenemos el local de archivos públicos, o también denominado archivo intermedio. El hoy Archivo General de la Nación también alberga documentación de índole judicial, como querellas, sentencias y necropsias, comúnmente conocidas como autopsias.
Esta es una querella que fuera realizada por Manuela González contra Natividad Espinosa y su esposo, justamente el sereno Agustín Cáceres. Estamos hablando de un documento de la temprana república del año 1821, donde era muy común estos casos de injurias, acusaciones, pleitos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver en este folio número 16 un mechón de cabello que habría sido arrancado justamente a Natividad Espinosa, ¿no? En la defensa que ella realiza, justamente ella añade, y son los secretarios judiciales quienes cosen este mechón como prueba justamente de que las acusaciones de repente no eran por parte de la primera, sino de la segunda, como modo de defensa. En esta causa criminal de un homicidio acaecido por Martín Pino contra Viterino Lemus en el año 1834 en la ciudad de Lima, curiosamente, en una picantería llamada Chichería, en el expediente tal cual dice Chichería, de Pedro el Lechuguero, que habría estado ubicada justamente en la calle El Rastro, estamos hablando al costado del Palacio de Gobierno actualmente, ¿no? En ella, por ejemplo, podemos ver justamente el dibujo o delineado del arma homicida y tal cual era el reflejo. Uno de los casos más mediáticos y polémicos del siglo XX fue el del denominado monstruo de Armendáriz en 1954. Jorge Villanueva Torres fue sentenciado a muerte por fusilamiento tras ser acusado de asesinato y violación de un niño de 3 años de edad. De acuerdo con las pruebas presentadas y cómo se llevó el proceso, se cree que Villanueva Torres habría sido inocente. En este expediente, que corresponde a la Morgue Central de Lima, podemos ver el caso conocido, el del protocolo de autopsia número 21101, que es del niño quien habría sido presuntamente la víctima del famoso monstruo de Armendáriz que remeció la escena nacional hacia el año 1954. Se pueden ver detalles justamente de cómo se le encontró, ¿no?, las prendas que llevaba puesta y el estado, ¿no?, en este caso, por ejemplo, con manchas de sangre. Pero a lo largo de este expediente, que tiene alrededor de 8 páginas, podemos ver que efectivamente el niño no habría sido víctima de una agresión sexual, ¿no? En la parte final, donde concluye el médico jefe de autopsias, indica que la causa de la muerte habría sido un traumatismo cráneoencefálico, y en los comentarios y conclusiones dan cuenta de ello. Entre el 2002 y el 2003, el Poder Judicial inscribió la totalidad del edificio como suyo. Ante ello, el Archivo General de la Nación planteó una demanda judicial para revertir el proceso, pero perdió en primera y segunda instancia. Como último recurso, presentó una casación. Sin embargo, el resultado le fue desfavorable, por lo que tendría que abandonar el espacio que actualmente ocupa. El día de hoy está escrito a nombre del Poder Judicial, y esas son las quejas que desde hace ya algunos años, no es tan moderno esto, ¿no? Ya desde hace algunos años viene insistiéndose, ¿no?, de que el Archivo General tiene que salir de ese local porque ya no le pertenece, porque no está inscrito a su nombre. Para el historiador Gonzalo Paroy, existen pruebas que indican que desde la planificación y posterior construcción del inmueble de Palacio de Justicia estaba comprendido un área para el Archivo Nacional. Este tendría que convivir con dependencias del Poder Judicial, de las notarías y del Colegio de Abogados. O sea, era un espacio compartido entre varias instituciones, si bien tenía el nombre de Palacio Judicial porque era el principal ocupador. Esto se da en 1928, ¿no?, que es cuando ya se decide la creación. Ahora, esto puede ser relativamente cierto basado en argumentos legales, porque efectivamente si un predio no está tu nombre, no tienes por qué habitarlo, ¿no? Y estás ahí, en todo caso, ocupando con permiso ajeno, ¿no? Pero bueno, este es el problema, ¿no? Las autoridades de momento, bien sea del Poder Judicial o bien sea del Archivo Nacional, del Archivo General de la Nación ya, no inscribieron, no hicieron el papeleo correctamente, pese a los derechos ya conocidos que sí tenía el ajeno sobre esa propiedad. Ante una eventual mudanza precipitada, existe el riesgo de que se pierdan valiosos documentos. Los procesos archivísticos requieren justamente quemar etapas, ¿no? Una de las etapas es obviamente el inventariado, que es la descripción, para conocer qué cosa hay en estos documentos. Históricamente hablando, digamos, en los casi 80 años que llevamos acá en este local, se han transferido documentos
¿no? Con listados, ¿no? Listados, 20 paquetes, 50 cajas, pero no sabemos qué cosa hay en esa caja. Entonces, trasladarnos de manera abrupta, sin quemar las etapas que te comento, podría conllevar a que dentro de esas cajas, por ejemplo, hayan joyas, ¿no? Que no sepamos que están ahí. Y eso conllevaría un peligro de que potencialmente podría perderse esa información. ¿Es factible que el Archivo General de la Nación tenga que mudarse a un lugar temporal porque un juez decidió que el traslado tiene que ser inmediato? ¿Es factible? ¿Tiene sentido? ¿Podemos promover eso? Yo creo que efectivamente ahí los poderes se tienen que reunir y tienen que llegar a un consenso para beneficio del país. En este momento, menos del 1% de nuestro fondo documental digitalizado. Entonces, realmente es nada respecto al gran volumen de documentos. Acuérdate que tenemos 240 millones de documentos, ¿no? De esos 240 millones de documentos, si los ponemos uno atrás de otro, llegaríamos a catar 10 veces, ida y vuelta. Entonces, toda esa gran cantidad de documentación tiene que ser digitalizada, pero para eso requerimos recursos para poder comprar escáneres, para poder digitalizar. Ya cumplimos 161 años. Y efectivamente, las condiciones en que estamos es la prueba más latente, ¿no? De que a veces nuestro Estado, ¿no? Se ha olvidado a veces del valioso patrimonio que tenemos. Bueno, estamos ahora mismo desarrollando nuestro proyecto emblemático, ¿no? que se dio en el marco del Bicentenario, y que estoy seguro que hacia el próximo año podremos iniciar la construcción de nuestro nuevo local. Yo creo que vamos a lograr que ese objetivo en común de todos los peruanos se logre para iniciar la construcción y la mudanza de todos nuestros locales a un solo gran repositorio de la memoria del país. Sin memoria no hay identidad. No es posible generar un concepto de nación sin un pasado. Nuestro archivo documentario se encuentra entre la memoria y el olvido. Es tiempo de revertir la dejadez enquistada. La historia juzgará. El papel, como puede.